En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy que vamos a celebrar el domingo de la transfiguración de Jesús, segundo domingo de Cuaresma, comenzamos entonces pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios,
porque no me has negado ni siquiera a tu Hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, que has obrado de esa manera y no me has negado a tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se beneficiarán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije: «Qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos». Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma.
Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solo a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blanca como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Bueno, en el Evangelio de hoy tenemos la transfiguración de Jesús y estas lecturas de hoy, bueno, ahora vamos a explicar lo que es la transfiguración de Jesús, que es lo que hemos escuchado, pero vamos a explicar un poquito más el contexto también. Y esta lectura de hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, empezando la Cuaresma, nos vienen a mostrar a dónde vamos y por qué camino vamos. Hacia dónde nos dirigimos los cristianos y por qué camino vamos los cristianos. Como dice el poeta Manrique, este mundo es el camino para el otro que es morada. Bueno, vamos a explicar un poco lo que le pasó a Jesús y eso cómo nos afecta a nosotros. Jesús dice que toma a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva solo a un monte elevado, va a rezar. Jesús cuando va a rezar solo, antes de las grandes cosas y las grandes decisiones que tiene que tomar y de las grandes cosas que tiene que hacer, Jesús va a rezar. Ahí tenemos una enseñanza, la primera enseñanza. Y se va a un monte, en este caso dice un monte elevado. Se va solo. Por la soledad, que subir a un monte no hay nadie, cuesta subir. Por la soledad se encuentra mejor con su Padre. Se lo lleva a estos 3. Y allí tiene un adelanto del cielo. Jesús vive en ese momento lo que va a vivir en plenitud después de la ascensión.
Ustedes saben que el Viernes Santo celebramos la muerte de Jesús, el domingo de Pascua la resurrección, y 40 días después la ascensión. Jesús vuelve al cielo, vuelve al lugar de donde había salido. Él es Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Va a ocupar, después de la ascensión, va a ocupar su lugar en el cielo. Bueno, esto es como un adelanto. ¿Vieron como quien a mitad de mes cobra un adelanto? Pero lo único que, si cuando cobra un adelanto, después se lo descuentan al fin de mes. Esto no se lo descuenta. Vive este adelanto de lo que va a vivir en plenitud en el cielo. Se le aparece Jesús, Moisés y Elías, dice, se transfiguró en presencia de ellos, sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Acá no lo dice, sabemos que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo resume mucho. En otro lugar dice que su rostro brillaba como el sol. ¿Vieron cuando se encuentran dos amigos que parece que salen y se encuentran y el rostro cambia? Parece que irradiaran energía. Bueno, y ahí está toda la teoría de la energía también. En cambio, cuando se encuentran dos enemigos, los rostros parece que se pusieron oscuros. O si sale energía de rabia. Bueno, es Jesús entonces que vive, repito, este adelanto del cielo. Lo que ahora está viviendo en plenitud, lo vive como adelanto. Bueno, pero esto es interesante verlo en el contexto. ¿En qué contexto? Estamos leyendo el capítulo 9 de Marcos. El otro día leíamos el capítulo 1, la tentación el domingo pasado. Ahora hemos salteado 8 capítulos, 7 capítulos y medio. Y acá es que Jesús ya le había dicho a los apóstoles, ya había declarado, ya había anunciado, ya Pedro lo había confesado como Mesías, y él ya le había dicho de que iba a ir a Jerusalén a sufrir, a morir, a salvarlo. Iba a Jerusalén a hacer, que después ahora vamos a explicar, lo que dice la primera lectura. Que ahora vamos a explicar lo de la primera lectura. Y eso, ahora, en esta transfiguración, vive un momento de gloria, vive un momento de alegría, un adelanto del cielo. Lo que iba a vivir en Jerusalén, en cuanto al tema felicidad, era totalmente lo contrario. Iba a sufrir, iba a cargar sobre él todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Iba a hacer lo que había profetizado el profeta Isaías varios siglos atrás. Varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, de tan desfigurado que estaba. Morir bajo todo tipo de maldad, física, psíquica y espiritual. Morir flagelado en la columna, como rezamos en el segundo misterio doloroso, coronado de espina, burlado, como rezamos en el tercer misterio doloroso, cargando la cruz, haciendo su vía cruz, y como rezamos en el cuarto misterio doloroso. Bien, era totalmente lo contrario, va a vivir totalmente lo contrario a esto que estaba viviendo ahora. ¿Qué iba a hacer en Jerusalén? Iba a ser lo que leíamos en la primera lectura. En la primera lectura, es del libro del Génesis, Dios pone a prueba a Abraham. Esta es la mayor prueba que Dios sometió en toda la Biblia, somete a alguien. Dios nos pone a prueba muchas veces a todos nosotros en la vida, pero no hay un caso más grande que este. Y no hay un caso más satisfactorio en el sentido de que Abraham pasa la prueba. Bueno, y le dice a Abraham, tu único hijo, el único hijo que tenés, vas y me los ofrecés en sacrificio. Subí al monte tal, te llevas la leña y te llevas el cuchillo, y ahí como se ofrecían los animales que se degollaban. Bueno, eso lo haces con tu hijo Isaac. Y Abraham cumple, pide. Dicen que los dos iban llorando al subir al cerro. Cuando llegan al cerro, Dios lo detiene y dice, ya cumpliste la prueba, no lo mates. Aquí tenés un cordero, caminá unos metros, tenés un cordero enredado ahí en una zarza, se enredó ahí, está trancado, agárralo y cambiá a tu hijo por el cordero. ¿Esto qué? Es la prueba de amor más grande, la prueba de fidelidad más grande que en la Biblia hay. No hay otra prueba de amor más grande que esta. Y Abraham no mata a su hijo, Dios al final se queda satisfecho con la obediencia de Abraham y no le pide el sacrificio de su hijo. Pero eso
que Dios no le pide a Abraham, que primero lo prueba, pero después al final no le pide, eso es lo que Él va a hacer con su propio Hijo, con Jesucristo. Jesucristo sí va a ser ese Isaac degollado. O sea, Jesús al hombre no le pide. La prueba de amor que Abraham le da es suficiente con la obediencia. Pero no le ofrece a Abraham, no le ofrece a Dios al final. No le ofrece, o se lo ofrece, pero no lo ejecuta, la muerte de su hijo. Bien, pero vamos viéndolo al revés. Dios sí ejecuta a su hijo o deja ejecutar a su hijo Jesucristo. Ya no degollado como los corderos, sino en la cruz, clavado en la cruz. Por eso en la misa seguimos diciendo, Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios, es su propio Hijo que Dios, lo que dice San Pablo en la segunda lectura. San Pablo en la segunda lectura lo explica bien claro, le dice, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús sí, no, en otro lugar dice no perdonó, no lo dejó con vida, sí lo entrega por nosotros. Si podemos comprender el amor que Abraham tuvo por Dios al entregar a su hijo, bueno, esto nos ayuda a comprender el amor que Dios tiene por nosotros. El amor que Dios tiene por nosotros, que sí Él entregó a su propio Hijo para nuestra salvación. Bueno, y eso es lo que Jesús va a hacer. Pero eso, Jesús, como vamos a decir el día siguiente, Jesús no termina en la cruz, no termina en la muerte. Jesús termina en la resurrección, sigue por la ascensión y vuelve al cielo. Bueno, y entonces esta es la historia de Jesús. Jesús que va al cielo, pero a través de la muerte y de la resurrección. Bueno, y eso somos nosotros, como dice San Agustín, no te olvides que cristiano quiere decir ser otro Cristo, dice San Agustín, tiene razón. Ser cristiano quiere decir ser otro Cristo. También nosotros, ¿para qué hemos sido creados? ¿Para qué nacimos un día a través de nuestros padres? Como decía el poeta Manrique, este mundo es el camino para el otro que es morada. También nosotros estamos llamados algún día a ir al cielo. Así como Jesús tiene esta transfiguración que le da fuerza, psicológicamente no sabemos si hubiera podido afrontar Jesús la muerte si no hubiera tenido este episodio de esta transfiguración donde ya vive un adelanto del cielo. No sé. Bueno, también nosotros estamos llamados a ir al cielo, pero ¿a través de qué? Y a través de nuestra purificación, como decíamos en la lectura, en la oración colecta que se llama la oración que está después del acto penitencial. A través de la purificación. Nosotros los cristianos no somos masoquistas. Hace 10 días, el miércoles de ceniza, proclamábamos ayuno, limosna, oración, penitencia. El otro día hablábamos del combate, que son las tentaciones, luchar contra las tentaciones. Que Dios nos da su fuerza, pero nosotros tenemos que poner esfuerzo. Pero no es que todas estas cosas no las hacemos por masoquismo, porque nos gusta sufrir. No, lo hacemos para purificarnos. Así como Jesús pasa por la cruz para ir a la gloria, nosotros los cristianos tenemos que pasar por la cruz de nuestra purificación. Si no, no llegaremos a la gloria tampoco. Nosotros también estamos llamados a ir al cielo. Pero llegaremos al cielo si nos purificamos de nuestros pecados, si nos purificamos de nuestra maldad. Acuérdense lo que dice el Salmo 50. Pecador me concibió a mi madre. Nacimos pecadores. Necesitamos purificar. Nadie puede decir, yo soy santo. Por eso siempre en la Cuaresma una de las cosas más recomendadas es el sacramento de la reconciliación, las confesiones. Todos los años hacemos una celebración penitencial, invitamos a que vengan a confesarse. Este año no lo haremos, sigue la pandemia todavía, el coronavirus, pero yo siempre estoy ahí media hora antes para confesarse y siempre les recomiendo que algunos que van al centro, de pronto, en la iglesia del Cordón, en la Medalla Milagrosa, siempre hay un sacerdote ahí constante, creo que en Tres Cruces también, solamente para confesar. No se pierdan esta oportunidad que es la mejor de todo, dentro de la purificación que tenemos que hacer. Jesús se purificó muriendo en la cruz, nosotros, y sufriendo todo lo que sufrió, lo que vamos a ver, nosotros nos purificamos.
no nos van a matar a nosotros en la cruz, ni nos van a golpear, ni nos van a salivar en la cara, ni nos van a poner una corona de espinas, pero también tenemos que purificarnos de nuestros pecados. Jesús no se purificó de sus pecados. Jesús lo hizo para purificarnos a nosotros de sus pecados. Pero nosotros tenemos que purificarnos de nuestros pecados, aceptando las cruces de la vida, hasta con cierta alegría, los problemas de la vida con cierta alegría, viéndolo como providencia de Dios para cambiar nuestra vida. Bueno, entonces la misa de hoy, las lecturas de hoy, nos muestran a dónde vamos y por el camino que vamos. Nos muestran a dónde va Jesús por el camino que va Jesús. Bueno, y también nos muestra a nosotros a dónde vamos. Este mundo es el camino para el otro que es morada. La morada es el cielo, pero el camino es este mundo, que tiene que ser también un camino de purificación. Le pedimos al Señor que podamos comprender entonces de qué se trata esto. Y le pedimos al Señor que, como decía San Agustín, cristiano quiere decir ser otro Cristo, que nos dé la alegría de saber que somos otro Cristo, y que nos dé y que incorpore en nosotros cada día más la muerte y la resurrección de Cristo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, hizo paz, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea luz y guía y nos muestre en esta Cuaresma el camino a seguir para nuestra conversión. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la gracia de Dios brille sobre los pueblos que sufren guerras y marginación y la esperanza los transfigure. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que la Eucaristía nos ayude a caminar junto al Señor y nos fortalezca. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la palabra de Dios y los sacramentos nos transformen y lo podamos manifestar en nuestras palabras y nuestras obras. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro y los que sirven en la salud, para que Dios, nuestro Padre, los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos. Padre, escucha. Recibe, Padre, en tu corazón elevado y otras tantas que tenemos en nuestro interior. Haz que crezcamos incorporando en nuestra vida la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Vamos a presentar ante el altar el pan y el vino. Cantamos.
De pie. habrá vida ni trigo ni pan, mas si muere será vida nueva que Dios hostia nos da. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y de los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales de alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Daniel, y sus obispos auxiliares Luis Eduardo y Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé qué es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Nos ponemos de pie. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracia porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipe de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a la Virgen de Pompeya, nuestra Madre y Patrona. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. Dos avisos, el próximo sábado ya es marzo, ya es el primer sábado de marzo, entonces esta misa de la misa de los sábados cambia de horario, pasa a lo que llamamos, en todo el país se llama igual, el horario de invierno a pesar de que sigue haciendo calor. Pasa a las 5 de la tarde, así que el sábado que viene los que piensan venir a la misa el sábado vienen en vez de las 6 a las 5. El rosario de la Virgen de Pompeya siempre es 45 minutos antes, así que va a empezar 4:15. Bueno, entonces como les decía, pueden llevarse una hojita de canto, y esa hojita de canto sí la estamos distribuyendo hoy solo, así que la llevan y después el sábado que viene la traen. Y si se la olvidan, bueno, cantan de memoria. Diferente es la hojita del credo, que está allá abajo de aquel cartelito de la limosna, allá en el pedestal esa y en el estante, que eso siempre está. Si se olvidan, pasan por ahí, la levantan y para rezar el credo. Y después se la llevan, no podemos compartir hoja por esto del coronavirus, se la llevan a la casa. Y si en la casa un día tienen 6 hojas, 10 hojas, no se hagan problema que es barato igual. El sábado 13 de marzo, o sea, el próximo sábado no, el otro, dentro de 2 sábados, de 15 días, 14 días, comenzamos la catequesis de niño y la catequesis de adulto para los que quieran recibir sacramento. A las 4 de la tarde todo. A las 4. Siempre a las 3, 2 horas. Coronavirus, también nosotros tenemos que colaborar en la colaboración del cuidado. Vamos a hacer a las 4 de la tarde. Por ahora a las 4 de la tarde. Sábado 13, 16 horas, catequesis de niño y de adulto. Los que conozcan alguno, inviten. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios, fortalecidos para transitar este tiempo de Cuaresma, nos despedimos cantando